IDEP, conocimiento para la educación. Nuestra clave número 3 y nuestro videoclip, lo que representa justamente es pensar e imaginarnos otras formas posibles de aprender y en consecuencia otras formas posibles de enseñar. Ricardo, todo un placer estar contigo, me siento privilegiada de compartir contigo, no porque seas argentino, pero también… Quiere influencias en el Vaticano, pero ya. No todos los días se sienta uno aquí con un interlocutor directo del Vaticano, además de Messi y demás. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. No, sí es un privilegio porque la clave de la que vamos a conversar hoy, el comprender cómo se aprende, pensamos que igual que nuestras 5 claves del IDEP es una clave trascendental y hablábamos cuando veíamos la asistencia a nuestro taller, ayer y hoy hablábamos con mi compañera Andrea Bustamante del IDEP, que es un tema, es una clave que convoca muchísimo a los maestros y las maestras, pues por diferentes razones. Esta mañana cuando se inició el taller, María Cristina… bueno, el taller lo empezamos un poquito tarde por aquello de la lluvia y que la gente estaba un poco retrasada. Entonces, con los que estábamos allí en el auditorio, María Cristina les propuso el poder compartir un poco las expectativas porque estaban en ese taller sobre el comprender cómo se aprende. Y yo alcancé a tomar nota de lo que manifestaban algunos maestros y maestras que estaban allí. Y decían algo así como maestros necesitamos saber cómo se aprende, porque no hemos logrado romper esa pared para que los estudiantes aprendan y puedan utilizar ese conocimiento. Algunos otros expresaban que estaban allí frente a la pregunta o a la inquietud que les causa el saber por qué no aprenden algunos estudiantes. El comprender cómo se aprende, pero también comprender por qué no se aprende. Otro maestro decía, nosotros dejamos fuera del aula elementos tan importantes como las formas de aprender, las rutas de aprender, los estilos de aprender, y enseñamos de una manera, pero los estudiantes aprenden de otra. Alguien más decía, estamos aquí porque queremos romper los esquemas tradicionales de enseñanza, y eso lo podemos lograr si empezamos a comprender esas diferentes formas de aprender. Otro comentario que me llamó la atención es que hay una tendencia en la escuela a tener todas las fórmulas, pero no nos preguntamos cómo es y debe ser el aprendizaje para la vida. Y finalmente otro comentario de una maestra decía, hoy los niños son muy pilosos afuera de la escuela, y llegan a la escuela y no aprenden. Entonces, comentarios como estos realmente pues hacen que el tema de nuestra clave número 3 tenga toda la pertinencia y la relevancia. Yo no recuerdo si mis compañeros de los conversatorios de ayer, mis compañeros del IDEP les contaron un poco de cómo surgieron las claves. Creo que cada quien hablaba de su clave, pero no del contexto general, y nosotros hicimos un ejercicio en el instituto muy interesante, que fue encontrar unos puntos afines o unos puntos en común de los estudios que veníamos desarrollando. O sea, las claves no fueron pensadas, vamos a ver qué nos inventamos como elementos del IDEP, sino más bien desde los estudios, las investigaciones, los proyectos de desarrollo pedagógico y de innovación que hacemos en el instituto. ¿Qué hay? ¿Cuáles son esos puntos en común, esos ejes que convocan? Y de allí surgieron nuestras 5 claves. Y particularmente, esta clave sobre el comprender cómo se aprende, surgió cuando empezamos a ver que una buena parte de nuestros proyectos, sobre todo esos proyectos que involucran maestros y maestras y que tienen ese componente particular de generar otras formas de hacer en el aula, otras prácticas pedagógicas,
tenían algunos ejes temáticos y preguntas implícitas por resolver sobre otras formas de construir el conocimiento, sobre otras metodologías, otras didácticas, pero allí estaba implícito el tema o la pregunta sobre qué pasa con esos estudiantes que aparentemente no aprenden, o qué otras formas, qué otros procesos y qué otros estilos hay en el aprendizaje para, en consecuencia, como lo dice nuestra clave, disponer otras formas de enseñanza. Pienso además que el tema está como muy en boga. Ricardo, nosotros por estos días hemos tenido diferentes eventos académicos en nuestro campo educativo y pedagógico aquí en Bogotá, y la pregunta ha estado también allí planteada, la pregunta relacionada con los procesos de aprendizaje. Por estos días hubo un evento, no recuerdo el nombre exacto, pero los temas eran innovación y desarrollo en educación, y uno de los invitados es un educador de países asiáticos, en donde se han hecho pues unos proyectos innovadores y de avanzada, y le preguntaban en una entrevista a él que cuáles eran esas pistas o esas claves o casi que la receta, como habían logrado en esos países elevar de manera importante la calidad de la educación, y hablaba de dos aspectos fundamentales que se relacionan justamente con las dos claves que vamos a tener hoy en el conversatorio. Uno de ellos hablaba sobre el tema de la cualificación docente, de la actualización profesional permanente, del reconocimiento al saber del maestro, de la formación de maestros y maestras, formación inicial y formación de maestros y maestras en ejercicio, que ese era un tema fundamental. Pero que el otro tema, como habían logrado elevar significativamente la calidad de la educación en esos países, tenía que ver con centrar la pedagogía en el aprendizaje. Eso puede generar muchos cuestionamientos. Sabemos que a lo largo de la historia de la pedagogía ha habido pues allí como muchas tensiones frente a cómo el tema de la psicología a veces ha invadido los procesos y saberes pedagógicos, pero sigue estando allí a la orden del día el tema de que centrarnos en el aprendizaje, que conocer los procesos de aprendizaje sí puede dar elementos muy importantes y significativos para disponer otras formas de enseñanza y pensar otras formas posibles de enseñar en la escuela. Entonces te quiero proponer que iniciemos sobre este punto. ¿Por qué consideras tú que es importante hablar del aprendizaje y también del no aprendizaje en la escuela, en el campo psicoeducativo del que tú nos hablabas ayer? Realmente cómo se aborda esa problemática, y si hablar de aprendizaje es psicologizar la escuela, es patologizar la escuela, ¿qué relevancia tiene el tema del aprendizaje? Bueno, disponemos de toda la tarde, ¿no? La pregunta es simple. Bueno, buenas tardes primero a todos. Como decíamos hace un momento, voy a hablar bajo, así pueden dormir la siesta tranquilos. Temo que la pregunta o la afirmación del pedagogo que no conozco asiático pueda partir de supuestos que no conozco, pero que hacen que sea compleja una respuesta. No hay una respuesta simple acerca de qué relevancia tiene o no el aprendizaje. Por un lado, porque la historia del aprendizaje es mucho más larga que la historia de la psicología, con lo cual no creo que sea un objeto propuesto por la psicología del aprendizaje, sino más bien fue un objeto originalmente pedagógico y, si se quiere, como tú insinuabas, colonizado en algún momento por la psicología, si se quiere. Pero antes de ser colonizado por la psicología, o a la par que fue colonizado por la psicología, fue colonizado por la escuela. Es decir, que las formas de aprendizaje múltiples y variadas que hay en la vida cotidiana, como bien se trabajó en el taller de esta clave, ¿no?, con María Cristina Tenorio,
El problema al que asistimos, pero que es muy concreto, no es una figura retórica, es que la escuela absorbió las maneras y las formas de aprendizaje que existían distribuidas en las prácticas cotidianas. Es más, colonizó incluso, no sé si aquí en Colombia, pero en Argentina hablamos, por ejemplo, de mandamos a un niño a que juegue al fútbol y que, bueno, que le enseñen algunas técnicas, y eso se llama escuela de fútbol. Mandamos a un niño a que nade un poco y se divierta, y eso se llama escuela de natación. Y vuelve el niño con una suerte de boletín, ¿no? Donde se van marcando logros que ha tenido, logros que no ha tenido. Y hasta preocupaciones como, mira, el niño antes metía la cabeza bajo del agua, ahora no mete la cabeza bajo el agua. No lo voy a poder pasar del nivel de mojarrita, besugo, no sé qué. No, los nombres de peces varían por región, pero nunca llegará tiburón, eso es claro, ¿no? Digo, pucha, uno había mandado a un niño a que nade, simplemente, y me volvió con un problema en el aprendizaje de la natación, ¿no? Digamos. Quiero decir, la lógica escolar colonizó mucho en ese sentido, y a la par que de algún modo, es cierto, avanzaron los discursos psicológicos sobre el aprendizaje. Entiendo que la inquietud de trasfondo es, lo inquietante es que se nos diga hay que poner foco sobre el aprendizaje. Y claro, la pregunta es, ¿y sobre qué otra cosa lo pondríamos, no? O sea, se supone que en la escuela estamos para eso. Lo que pasa es que, como comentábamos también, estamos llenos de programas de apoyo a las cosas que la escuela históricamente siempre hizo, ¿no? Programas de apoyo a la lectura, programas de apoyo a la escritura, ¿no? Programas de apoyo a la convivencia, programas de apoyo, ¿no? Y en este caso, mi temor es que el indicador de qué quiere decir que ha progresado los sistemas asiáticos y que el centro esté en el aprendizaje no sea una pedagogía por estándares, ¿no? Ese sería mi temor. En los hechos tuvieron altos rendimientos muchas veces las pedagogías asiáticas, con el costo simplemente de que se suicidaban los alumnos que fracasaban. Era un costo menor, al fin, ¿no? Pero los logros en calidad eran muy altos, ¿no? O sea, es una ironía y no del todo, como diciendo, lo primero que habría que ver es cuál es el criterio por el cual se pondera un progreso en estos momentos, y entonces, ¿qué se entiende por colocar en el centro el aprendizaje? Entiendo que hay otra preocupación, que es algo que yo un poco en el documento de base también discuto, y es que en nuestra región, por los modelos psicológicos que en cierto modo hemos tomado más privilegiadamente y por cierta reacción al viejo conductismo, se nos han solapado los procesos de desarrollo con los de aprendizaje, y hay veces que allí entramos en cierta confusión, y entiendo que ahí puede aparecer el cierto recordatorio de cuidado, que el aprendizaje es algo lícito, ¿no? Que Bárbara Rogoff, ¿recuerdan? Discutía bien esto cuando decía, en verdad, no me gusta ni la metáfora de adquisición de la tradición piagetiana, que está de algún modo evitando la cuestión del aprendizaje. Piaget tenía sus razones para evitar el tema del aprendizaje, que eran razones de la naturaleza de su programa. Ustedes saben, aprendizaje estaba asimilado a psicología del learning, a empirismo, al programa epistemológico que estaba empeñado en demoler, y creo que lo logró, y que efectivamente entonces, claro, quedó para la tradición piagetiana, pagó un precio alto el que quedó una mirada muy estrecha sobre el aprendizaje, que entiendo ya los neopiagetianos, por decir así, o los piagetianos ya dedicados a educación, salvaron esa deuda. Pero evidentemente, ¿no? Piaget justamente no trabajó ni sobre el lenguaje ni sobre el aprendizaje, porque era el modo de responder a aquel programa epistémico del empirismo lógico, ¿no? Que creía que todo conocimiento venía de un aprendizaje empírico, ¿no? Un aprendizaje en la tradición más del learning, o que la lógica, como se sabe, provenía del habla, ¿no? Que es lo que él se empeñó en mostrar que no ocurría. Creo que algo de esa tradición piagetiana original nos quedó como una especie de conciencia culposa de que promover aprendizaje sin atención, sin tener claro si estamos atendiendo a los procesos constructivos, podía resultar, un mal camino, ¿no? Un poco conducente. Creo yo que ya las versiones más refinadas ya de los usos de Piaget en educación, el resituar en la interacción el problema, es decir, si uno resitúa en la interacción como aparece en el modelo original piagetiano, el objeto de conocimiento tiene que aparecer con una relevancia de paridad a la del sujeto, en cierto modo. Con esto que quiero decir, el contenido de nuestro aprendizaje, ¿no? Más su contexto obviamente de práctica social, tienen que estar incorporados en el modelo que yo explico, ¿no? Por tanto, el aprendizaje y el desarrollo guardan allí relaciones
que como sabemos en el modelo periteniano son un poco complejas, ¿no?, a desarrollar. Creo que en lo que, bueno, hemos dado en llamar a veces giro situacional o lo que nos trajeron un poco los enfoques socioculturales y la propia psicología cultural, fue cierta posibilidad de entender que no había una relación excluyente entre desarrollo y aprendizaje, sino que bien podíamos pensar al aprendizaje como parte, es decir, realmente como un momento, ¿no?, en el sentido técnico, como un momento de un proceso de desarrollo de largo plazo. Ahora bien, solo una aclaración. Me parece razonable que, no obstante, pongamos la mira sobre el desarrollo y no solo sobre el aprendizaje, por dos motivos. Porque la variedad de aprendizaje nos permitiría pensar en aprendizajes también de tipo, de hecho, memorístico, rituales, poco significativos, ¿no?, estoy recuperando toda la jerga, ¿no?, desde Ausubel aquí. Y no todo aprendizaje conduce a un desarrollo, aun cuando pueda ser de utilidad. Pero nosotros nos proponemos metas y suponemos que la escolarización debe producir más que meros aprendizajes, no es descalificando, lo digo, pero no solo acumulación de aprendizajes, sino formas de desarrollo, ¿no?, de desarrollo en el sentido más amplio, no cognitivo, si se quiere, formas de constitución subjetiva. De allí viene, me parece a mí también, el énfasis a veces en los procesos de desarrollo, entendiéndolos no como la vieja psicología evolutiva, sino con la intención de tener una teoría explicativa sobre la constitución del sujeto. Entonces, en tal caso, atender al desarrollo a la par que el aprendizaje me parece que es sensato, me parece que es razonable, ¿no?, por no perder pista acerca de que, en todo caso, cuál es el norte que guía nuestros aprendizajes, ¿no?, o diferenciar los tipos de aprendizaje. Tú eres un conversador un poquito desjuiciado porque te me adelantaste al punto siguiente, que era la relación aprendizaje-desarrollo. No, mentiras, me encanta, porque creo que vamos abordando los temas en el sentido de, vemos claramente la importancia y la trascendencia de abordar el tema del aprendizaje y de centrarnos en el aprendizaje. Cuando tú dices en qué otra cosa podríamos centrarnos, claro, realmente es obvio que en los procesos que desarrollamos en la escuela, y todos los que somos maestros y maestras y estamos en el aula, hemos estado o estaremos en el aula, necesariamente, si bien nuestro saber pedagógico enfatiza en los procesos de enseñanza, esos procesos de enseñanza no podrían de ninguna manera estar desligados del aprendizaje y de comprender realmente ese aprendizaje. Yo quiero compartir frente al tema de aprendizaje y desarrollo que tú ya comentaste. Estuvo también hace poco Rodolfo Ginás, nuestro investigador estrella, neurólogo, investigador, radicado en Estados Unidos, estuvo hace poco también en un evento aquí en Bogotá, y hacía algunos comentarios además que generaron bastante ampolla y discusión en los maestros, porque él afirmaba que los maestros nos seguimos sintiendo dueños del conocimiento. Pero bueno, para no centrarnos en el tema que generó discusión, quiero compartir algunos apartados de lo que decía Rodolfo Ginás, y que tiene que ver con el asunto del aprendizaje, su relación con los procesos de desarrollo, con el cerebro, etcétera. No lo voy a leer completo, solo unos apartados que considero son muy pertinentes. Dice: la escuela nos enseña la ubicación geográfica de los ríos, pero jamás nos explica la importancia del agua. Sabemos dónde queda Caquetá, aprendemos de memoria los nombres de las ciudades capitales y sabemos ubicar a Mesopotamia en el mapamundi. Somos un baúl repleto de contenidos, pero vacío de contexto. De ahí nuestra dificultad para aplicar el conocimiento en la realidad. Y durante la conferencia, pues él abordó varios temas, pero cerraba con 5, no las llamó claves, pero se aproximan mucho a claves. Él dice que 5 conceptos básicos que deben regir el nuevo paradigma educativo. El primero dice: no hay misterios, solo desconocidos. Según Ginás, existen muchos mitos que pueden dañar el cerebro y obstaculizar el deseo de aprendizaje y la vocación innata del descubrimiento de los pequeños.
Un segundo principio que él planteaba en su conferencia es: todo lo que existe tiene una causa previa. Es un principio con el llamado por la educación en contexto. Todas las enseñanzas, dice Ginás, deben regirse por la causalidad. No existen hechos aislados, pero el modelo educativo vigente tiende a mostrarlos como si estuvieran aislados de la complejidad en la realidad en que se inscriben. El tercero habla sobre la inducción es clave. Inducción. Vale la pena rescatar el valor de los sentidos, enseñar a aprender a través de ellos. A veces esta dimensión queda rezagada. Cuarto, deducción. O sea, procesos de inducción, procesos de deducción. Para Ginás hace falta estimular la construcción de conocimiento y el pensamiento de los estudiantes. Construye haciendo uso de tu mente. Y el quinto, él lo denomina parsimonia. En educación hay que hacer todo a través del método más sencillo. Cuando yo leía estos apartados de la conferencia de Ginás en Bogotá, pensaba en nuestro conversatorio y pensaba en varios aspectos. Uno, en esa relación existente entre desarrollo y aprendizaje, ¿cierto? Que no son términos excluyentes como muchas veces lo planteamos aquí. Hemos tenido discusiones, sobre todo cuando hablamos en nuestros estudios del IDEP sobre infancia. Casi que se ha vuelto un pecado que en infancia hablemos de aprendizaje, sino solo de desarrollo, como si los niños tuvieran que pedir permiso para aprender. El aprendizaje está ocurriendo también de manera natural a lo largo de la vida y en estas etapas iniciales, por supuesto. Lo que pasa es que no puede estar desligado de los procesos de desarrollo. En el IDEB hicimos un estudio que buscaba justamente en ciclo inicial analizar cómo son los procesos de desarrollo, cómo los procesos de aprendizaje y en consecuencia, basados en el juego como actividad rectora de la infancia, plantear unas estrategias de enseñanza. 5 claves, te diría que desacuerdo con 6 de ellas. Es decir, no acuerdo con ninguna. La primera, es decir, no hay misterio, solo desconocimiento. Me parece que eso es un mito. El mito es creer que no hay misterio y que solo hay desconocimiento. Me parece que ese es un mal moderno grave, que fue el sueño de una racionalidad científico-técnica de la cual estamos en cierto modo aprisionados, y es que efectivamente la modernidad iba a conquistar vía esa racionalidad, echar luz, es el programa moderno en su esplendor, echar luz absolutamente sobre toda la sombra. Pero la sombra es la muerte, ¿no? La sombra es el sentido de la propia vida, la sombra es la experiencia estética, es decir, la religión, o sea, todas aquellas cuestiones que en verdad mostraron no precisamente ser fácilmente asequibles por la ciencia. Se enlaza con lo segundo, ¿no? Todo tiene una causa previa. Se amortigua con la idea de que en verdad enseñamos a nuestros alumnos, es cierto eso, de un modo un poco descontextualizado en el sentido de carente de un contexto que ancle algo que tiene que ver, por ejemplo, como con la historia de las ciencias, con la lógica y racionalidad que dieron lugar a los problemas. Pero precisamente, ¿no?, en el documento recuerdas que trabajamos en base, ustedes verán, lo digo al público, que hay otra discusión con respecto a esa epistemología moderna y que en verdad hoy día si hay un concepto en debate es el de causalidad, ¿no? O sea, más bien hablaríamos de modelos de emergencia, modelos epigenéticos, modelos de sistemas complejos, pero no invitaría en absoluto a pensar en términos de causalidad que insinúen linealidad. Se amortigua con esta idea de complejidad, pero aquí queda puesta como complejidad en el sentido del contexto en el que ha surgido un saber. Pero la manera en que han surgido los saberes no han sido por causalidad lineal, ¿no? Han sido más bien por mucha complejidad. Y tenemos, bueno, creo que no hacen falta ejemplos, pero aún dentro de los enfoques socioculturales, ¿recuerdas que el propio Jean Wersch, cuando se refiere a ese ejemplo un poco grotesco, para los que no lo conocen, Jean Wersch mide como 2 metros, ¿no? Y se ve que él debe haber hecho salto con garrocha, se le llama aquí también así, a ese deporte, ¿bien? Y en un momento estudia la evolución del salto con garrocha, y él dice, se pasó de la garrocha de madera a la garrocha de fibra de vidrio. Ahora, uno podría hablar genuinamente de un progreso de la
del deporte, ¿se entiende?, de salto con garrocha, y analizado internamente no, porque la fibra de vidrio vino de la industria aeronáutica, que poco tenía que ver, ¿se entiende?, con una indagación del salto con garrocha en sí mismo. Ahora, él además juega con esto, como decir, la emergencia, ¿se entiende? O sea, no hay allí ninguna causalidad lineal, sino interacciones que no hubiéramos sospechado que podían existir, poniendo un ejemplo que es trivial al fin. Pero además, bueno, él le sirve también para mostrar que un instrumento no es instrumental, porque eso generó una polémica entre los saltadores con garrocha, y los campeones en salto con garrocha de madera eran muy malos saltando con fibra de vidrio, y aducían que los que saltaban bien con fibra de vidrio no saltaban, sino que era la garrocha las que los lanzaba, ¿no? Pero bueno, eso lleva a otra idea. La tercera idea, que hay que recuperar la inducción y la deducción, si quieres, para trabajar a 3 y 4. El problema es que una inducción ligada a la sensibilidad me parece extraña, aún proviniendo de un neurólogo, con el respeto que merece el INAS, pero diciendo, porque nuestra actividad incluso sensorial es poco inductiva, ¿no? Nuestra actividad sensorial está mostrada que está hasta sesgada, ¿no?, prácticamente innatamente, al punto que se ha llevado a la idea de dominios, incluso en forma innata, que puede estar o no justificada, pero que indican con claridad que las respuestas del neonato no son azarosas, o sea, están sesgadas, o sea, no está nunca ligado meramente por una sensorialidad inductiva. Quiero decir, la atención preferencial a objetos animados, al rostro humano, la voz humana, la pronta posibilidad de decodificar la lengua humana que tiene un neonato, ¿no? Ustedes saben que a horas de nacer identifica el grupo fonemático de su lengua materna con respecto a la de otras. Todo indica que su sensorialidad no es inductiva, ¿no? O sea, su sensorialidad en todo caso es un mecanismo bastante más complejo, que no, o sea, si se tratara de recuperar la experiencia sensible, diría sí, pero no la vieja sensibilidad del empirismo, ¿no?, sino una sensibilidad que está claramente culturalmente moderada, un poco como el taller de María Cristina Tenorio indicaba. Lo otro, decir que hay que enfatizar las habilidades deductivas en los alumnos, bueno, eso es algo que un poco viejo, ¿no? Identificar pensamiento con deducción, más viejo aún, ¿no? Eso es lo que llevó a la torpeza de nuestras primeras investigaciones transculturales cuando tomábamos a los campesinos uzbecos y les proponíamos silogismos, ¿no? Como si ese fuera un modo cabal de evaluar, ¿no?, razonamiento de los sujetos. ¿Recuerdan cuando se le decía a los campesinos uzbecos que estaban escasamente o no escolarizados en total, se les proponían silogismos del tipo donde hay nieve todos los osos son blancos, en Terranova hay nieve? Entonces, con tono de voz de maestra de jardín, ¿cómo serán los osos así? ¿No? ¿Cómo serán los osos? ¿No? Y recuerdan que los campesinos uzbecos decían, yo soy un pobre musulmán, muy ignorante, que no ha salido de aquí, habría que preguntarle a alguien que haya estado, ¿no? Entonces volvían a preguntar, dice, pero donde hay nieve los osos son blancos, en Terranova hay nieve, ¿cómo serán los osos? Y dicen, yo soy muy ignorante, yo le preguntaría a alguien que haya viajado mucho. En los protocolos que Luria tuvo el coraje de publicar, ¿no?, por los años 70, ya los 75, ¿no?, que con mucha honestidad describiendo esta indagación, aparece algo muy lindo, y es que hay que un campesino, ante otro tipo de pregunta, pero del mismo formato, sería algo así, como que le dicen de nuevo, donde hay nieve los osos son blancos, en Terranova hay nieve, ¿cómo son los osos allí? ¿No? Ya casi tomándolo de las solapas, ¿no?, que no tenían por suerte los campesinos. Hay un campesino que le dice, con mucho acierto, de acuerdo a sus palabras, deben ser blancos, ¿no?, pero yo le preguntaría a alguien que haya estado, ¿no? ¿Se entiende, no? Con lo que muestra algo, me parece, ¿no?, ya te prometo que cierro pronto, pero me parece que muestra algo muy interesante, que no se trata en verdad de deducir, o sea, el campesino perfectamente deducía, lo que no entendía era qué sentido tenía la pregunta, una pregunta de respuesta conocida, ¿no?, un formato de pregunta que es claramente clínico, policial, escolar, o como solemos decir, de las suegras. Son las únicas personas o instituciones que preguntan algo que ya saben, ¿se entiende? La suegra nos pregunta, ¿dónde estuvo ayer yerno a la tarde? ¿No? Y vieron el carro estacionado en un sitio sospechoso y quieren ver qué les decimos. Pero si se fijan, en ningún otro sitio se pregunta más que en el examen clínico, judicial, policial o de suegras, o escolar, ¿no? Es decir, entonces, claro, uno da por obvio que pensar es deducir, es decir, pero bueno, no, o sea, hay veces que deducir implica, al contrario, en este caso para el campesino, una vía absurda, pues no se entiende para qué se pregunta algo que se da por obvio, ¿no? ¿Se entiende? Debe haber algo más allí en la pregunta.
viene lo de la parsimonia, que se debe enseñar del modo más sencillo y depende cómo se comprenda. Tú sabes que hay un largo debate. Si eso quiere decir que la progresión del aprendizaje va de lo simple a lo complejo, estaría en desacuerdo. Si la idea es obtener por parsimonia el método más... sí, o sea, sería una verdad de sentido común decir, bueno, no complique usted las cosas si tiene modos sencillos de que el otro aprenda. Pero si se confunde con la idea de ir de lo simple a lo complejo, ya hemos aprendido que no, que nos quedamos simplemente en simple más simple más simple más simple, ¿no? Es decir, que nunca llegaremos por aprender el código escrito a el problema de la coherencia textual, por decir así, ¿no? Pero por supuesto, si quieres, para reanimarlo de aprender y desarrollar, nunca llegaré a coherencia, cohesión textual si no he aprendido el código, claro, ¿no? Pero se supone que van enlazados, ¿no? Que no va uno antes que el otro, o que una cosa no presume una habilidad diferenciada de la otra. Okay. Disculpa mis discrepancias colinas. Estos elementos que tú acabas de abordar frente a los 5 posibles pistas que nos da Ginás y que podrían interpretarse justamente como unas miradas seguramente anquilosadas en diferentes momentos históricos de esa forma de abordar los procesos de aprendizaje y desarrollo, lo planteaba yo como posibilidad introductoria a algo que tú comentas en el documento que me compartiste de manera inicial y que todos los asistentes lo tendrán obviamente para este conversatorio, y son esos modos de explicar los procesos de aprendizaje y desarrollo y esas categorías de análisis, cierto, que desde la perspectiva histórica se han dado junto con las implicaciones que tiene para la escuela. Tú decías frente a las afirmaciones de Ginás, pareciera la causalidad es estarse viendo frente a una posibilidad de un aprendizaje exclusivamente lineal, que podría uno relacionarlo también con las malas aplicaciones, si se quiere, o interpretaciones que se dieron en determinado momento de la teoría piagetiana y que todavía están presentes en la escuela frente a que si el niño está en operaciones concretas, entonces es imposible generar otras opciones en donde se den planteamientos de pensamiento hipotético deductivo, etcétera, porque tiene que ser primero 1, luego 2 y luego 3 necesariamente. Entonces quisiera que nos ampliaras un poco sobre esas diferentes formas que ha habido históricamente de explicar el aprendizaje y el desarrollo, las unidades de análisis con las que se abordan los términos, pero especialmente las implicaciones que ha tenido para la escuela cada uno de esos momentos y perspectivas. Sí, bueno, sería incapaz de historiar mucho, pero me parece que hay algo que puede hacerse intentando ser respetuoso con las tradiciones. Yo en el documento propongo, más que nada, hablar de una historia relativamente contemporánea, que no está secuenciada, sino que en verdad se superpone, y que es de algún modo lo que podemos llamar giro constructivista, en el sentido un poco piagetiano más clásico, pero que tuvo luego un largo desarrollo, y lo que podemos llamar un giro más situacional. Ambos en verdad se han hibridado con la psicología cognitiva también en muchos aspectos y en diálogo, ¿no? Depende ya de la variedad de autores y situaciones. La elección de esos 2 giros que yo intento fundamentar allí obedece sobre todo a tomar partida por posiciones que representarían un interaccionismo fuerte en el siguiente sentido. Nos parece que lo central es cómo ha ido variando lo que técnicamente entendemos como unidades de análisis para comprender el aprendizaje y el desarrollo, ambos, ¿no? Unidad de análisis, ustedes saben, no tiene el mismo sentido en la teoría del desarrollo que la metodología de investigación. O sea, no se refiere a la unidad recolectora de datos, ¿no? Sino más bien al recorte teórico. Esto es importante, o sea, que depende de una teoría, que hacemos de un problema a efectos de abordarlo, en este caso el desarrollo o el aprendizaje. En el caso de la teoría piagetiana, el problema es las versiones de Vulgata o las versiones un poco dogmáticas en su uso, pero luego ha habido una variedad inmensa, pero el corazón de la teoría tenía una perspectiva sistémica que no hay que olvidar. La perspectiva piagetiana parte del punto inicial en que en verdad no se puede explicar ningún proceso de construcción del conocimiento
ya sé que lo saben, más que por interacción sujeto-objeto. El punto que a fuerza de decirlo uno ya no piensa en lo que se está diciendo. Lo que se está diciendo allí con claridad es que no hay manera de entender la constitución de aquel sujeto epistémico piagetiano, o aún su sujeto psicológico que meritaba más variantes, más que por la interacción con un mundo objetivo específico. Es un problema aparte, como ustedes saben, qué tratamiento daba lo social Piaget, pero Piaget daba por obvio que los sujetos estaban socializados. Ahora también es claro que las variantes culturales no entraban en su modelo explicativo, sino que estaba ensayando una explicación más universal, ¿no? Estaba siguiendo el programa kantiano, claramente. Ahora bien, lo que sí es importante, y me parece que es lo que más se recupera contemporáneamente del modelo piagetiano, no es precisamente lo que tú mencionas con razón como posible uso torpe, que es la idea de estadios, ¿no? La idea de una estructura de conjunto que a veces incluso le hemos asimilado a edades, aunque no Piaget, pero sí en los usos escolares, ¿no? Que nos ha servido para etiquetar, abarcar ritmos y demás. Pero si se quiere, el Piaget de los estadios es justamente el Piaget más pobre, ¿no? El Piaget, si se quiere, de la actividad autoconstructiva, o el Piaget de las estructuras. Me parece que el Piaget más potente ha estado en el Piaget de la teoría de la equilibración, en el Piaget que hace base en el modelo de epigénesis, ¿no? En un Piaget que probablemente tuviera consecuencias que disgustaran al propio Piaget con respecto a qué sucedía. Si tú quieres, en el balance educativo, tú sabes, hay muchos balances acerca de cómo ha sido usada la teoría y por supuesto pasamos por un momento primero muy torpe de extrapolación de la teoría, de tomar hasta las técnicas de investigación como técnicas de enseñanza. Las primeras torpezas las cometimos en didáctica de la matemática, luego un poco en didáctica de la lengua, pero luego en ambos campos me parece que hay versiones con las que uno puede discrepar o no, pero que ya son muy refinadas con respecto a las primeras versiones, ¿no? Donde digo, hay ya más un equilibrio en la interacción sujeto-objeto, hay mucha más atención al objeto, y el objeto en las didácticas a que da lugar esto aparece sí ya repuesto en su complejidad cultural igual que el sujeto, cosa que no estaba en el programa original piagetiano, ¿no? Entonces el debate es si se conserva o no conserva el núcleo duro de esta tradición o si ha habido variaciones importantes en ese sentido. Eso sería un punto. Me parece que en el caso de la tradición piagetiana la dirección me parece oportuna, un poco los balances de Sarcol han ido en esa dirección, fueron aquellos que atendieron más a esta naturaleza interactiva y se preocuparon de ver los mecanismos funcionales que motorizan aprendizaje y desarrollo, con las particularidades del aprendizaje escolar. El segundo giro de unidad de análisis que me parece de mucha importancia para atender, ¿no? Dentro de la variedad de perspectivas, obviamente, no estamos escogiendo alguno, es el que me parece es provocado en parte por la obra vygotsiana. Digo en parte porque también puede haber habido otras fuentes, pero la podemos identificar claramente allí, y con todos los desarrollos de la psicología cultural y neo-vygotskianos, como muchos de los que se trabajaron en el taller con María Cristina hoy también. ¿Y cuál es el giro más importante allí? Algo que me parece que es crucial entender. Hay dos cuestiones que me parece que son muy importantes de atender. Una, el desarrollo aparece como multidireccional, es decir, como inherentemente diverso, es decir, que no presume una teleología natural. Segundo, en verdad son tres cosas las que voy a decir. Segundo, el desarrollo es incierto. Y esto tiene una importancia muy grande para sus consecuencias pedagógicas. Que el desarrollo sea incierto y con él el aprendizaje, estamos en un modelo donde aprendizaje y desarrollo se realimentan, forman parte de un mismo proceso, que sea incierto significa que es impredecible en detalle. Que el aprendizaje sea impredecible en detalle porque precisamente no responde a una causalidad lineal, para el mundo psicoeducativo parece ser una pésima noticia. Sin embargo, para el mundo pedagógico en verdad debería ser muy buena, porque que los aprendizajes posibles o el desarrollo posible de los sujetos sean impredecibles en detalle, significa que hay un grado de libertad allí, que hay una experiencia posible, ¿se entiende? Que hay una resonancia, un juego de resonancias que no está definido de antemano, sino que dependerá de la combinatoria más o menos feliz con que se encuentre las experiencias pedagógicas, vitales, en general, de los sujetos. El problema, como bien dijo Philippe Mérieux, ¿no? El pedagogo, es que
tenemos todavía en la cabeza un modelo muy ingenieril, en donde buscamos las condiciones antecedentes que nos otorguen las condiciones consecuentes, mucho más cuando estamos prisioneros de una pedagogía por estándares. Entonces, cuando hemos logrado cumplir nuestros objetivos, cuando nuestras predicciones se cumplen, pero sobre todo horrendamente las predicciones de que no se aprenderá, sobre todo basado en los crueles juicios psicométricos totalmente descontextualizados, el problema, aunque parezca paradojal, no sé si se llega a entender, es que cuando se cumple una predicción, eso es una pésima noticia. No solo desde el punto de vista de que hemos sido totalmente inútiles por generar una experiencia alternativa justamente ante algo que era predecible que ocurriera, sino que en verdad no hemos generado condiciones para que eso no ocurra. Dicho de otro modo, la potencia que han tenido nuestros modelos psicométricos para predecir el no aprendizaje hacen abstracción de algo elemental, que casi todas nuestras pruebas de inteligencia, arrancando por las de Binet, 1905, encargada por el Ministerio de Educación, no de Salud, a pesar de ser el médico, recuérdenlo, toman como parámetro de inteligencia el éxito escolar. Por tanto, son pruebas circulares, ¿se comprende? Yo elijo a los mejores alumnos, diseño una prueba que correlaciona con ello. A eso lo llamo inteligencia, pero está claro que eso no es ningún constructo que derive de ninguna teoría de la inteligencia. Binet lo había tenido más o menos claro, ¿no? ¿Recuerdas? Y por eso hablaba de que eso no era una medida fija, ya se daba cuenta que estaba inventando la bomba de hidrógeno, ¿no? O sea, que eso podía ser tremendo, ¿no? Entonces aclara que ese cociente puede ser modificable. Y el problema, como decimos con ironía, es cuando esas pruebas cruzaron el Atlántico, porque en manos de los gringos todo se hace peligroso, ¿no? Hasta los maestros, como decía Chantal, ahí todo se hace peligroso. Entonces, cuando se empieza a estandarizar las pruebas, se toman masivamente, se toman sobre la población inmigrante, ustedes saben bien que se definen cuotas de inmigración a los Estados Unidos según los resultados de esas pruebas, que luego se reconoce no medían más que familiaridad con la cultura americana o con la lengua inglesa sobre hablantes no nativos en inglés, y esa cuota de la inmigración en Estados Unidos, lo recuerdan, definió que cientos de miles de judíos perecieran en los campos de concentración europeos por no ser admitidos por la democracia americana, ¿no? O sea, por sus leyes inmigratorias, basadas en buena parte en argumentos que la propia APA y un montón de sociedades de eugenesia daban en ese momento tratando a los inmigrantes polacos, italianos. Ya no era un problema de racismo, la negritud no estaba ni contemplada, ¿se entiende? Eso se daba por obvio que ya no formaba parte del problema. Era una interna dentro de los blancos, si se quiere, ¿no? Polacos, italianos, españoles, judíos en general, se decía, razonaban al nivel de los güeyes. Es literal esto, ¿no? Se decía barbaridades de ese tipo. Nuestra APA, la que nos tortura con cómo hay que escribir, esa misma. Ahora bien, a lo que voy es, los enfoques socioculturales están trayendo como novedad, primero, el desarrollo no es natural, puesto que implica una combinatoria, en todo caso, de una naturaleza humana, pero especialmente abierta a la cultura en su definición. Y además, esto define una combinatoria incierta, ¿no? La propia noción de zona de desarrollo próximo, si ustedes ven, indica que el desarrollo posible de los sujetos es imposible de definir mirando al sujeto, mirando solo al sujeto, puesto que recordarán, todo desarrollo futuro depende del tipo de interacción, del tipo de participación social, cultural, del tipo de actividad intersubjetiva, ¿no? Agreguemos, que ofrezcamos al sujeto. Por tanto, yo nunca puedo saber hoy, evaluando al solo sujeto, cuál será su futuro. Y si lo sé, es porque he clausurado su grado de libertad. ¿Se comprende? Es porque no he logrado ensayar combinatorias más variadas, ¿no? Entonces me parece que esa es otra de las consecuencias más potentes. Haber girado de la vieja unidad de individuo a la de, o bien, interacción sujeto-objeto, aún en aquel modelo piagetiano, o bien a esta que me parece más potente, de actividad intersubjetiva semióticamente mediada, como una unidad básica para entender los procesos tanto de crianza como luego de escolarización. Fue larga la respuesta, ¿no? Sé que se podía uno quedar Luisa aquí hablando toda la tarde, pero realmente es bien interesante ver cómo esas perspectivas, sí psicologistas y si se quiere clínicas, que han invadido en algunos momentos históricos a la escuela y los procesos de enseñanza, y otras veces han sido mal aplicadas y mal utilizadas, han generado ese tipo de consecuencias que han sido bastante complicadas en la educación. En el documento que tú nos compartes hay un elemento que me llamaba la atención, y es
Hace unos años, desde la neurología y la psicología clínica, se hablaba de la disfunción cerebral mínima, que algún profesor que yo tuve en la universidad decía disfunción cerebral mínima igual confusión médica máxima. Eso quiere decir que no se tienen ni idea qué es lo que le pasa al muchachito, pero que hay algo ahí que no funciona. Y ahora se habla de la famosa hiperactividad y el déficit atencional, etcétera, y muchas de esas aparentes situaciones o problemas de aprendizaje no existen, es decir, no son tanto los problemas como tal, sin desconocer pues que obviamente hay variables también intrínsecas al sujeto, sino es más bien todo ese contexto situacional y toda esa interacción que no se gestiona y que no se desarrolla de la manera más conveniente para todas esas diferentes formas de aprender. Por aquí ya me están contando que el tiempo se nos está acabando, pero yo no quiero terminar sin que tú puedas cerrar algunas de las preguntas que quedaron ayer en el panel. Tú hablabas sobre las crisis de la educación y particularmente en el campo psicoeducativo, planteabas que la escuela no es un espacio natural, tradicionalmente hablando, pues para que los niños se desarrollen naturalmente y aprendan naturalmente. Y varias de las preguntas apuntaban entonces qué se puede hacer, ¿no? ¿Cuáles son esas posibilidades, esas perspectivas y esos retos que se plantean para pensar en un nuevo formato. Entonces te pediría cerrar el conversatorio como con algunos elementos, si bien no ya concluyentes, que nos inviten a seguir pensando en otra posibilidad de escuela y otra posibilidad de enseñar para aprender. Bien, ahora sí pidan algo para cenar, entonces. No voy a ser breve, No, me parece el hecho de que, como decíamos, que ni el desarrollo es natural, ni lo escolar es natural, es una invitación a pensar a que son producciones históricas, sociales, culturales, pero también, no olvidarlo, políticas. Y políticas no solo en el sentido de la política educativa, de la gran política, no solo en la política en el sentido más banal de gestión, sino política en el sentido de experiencias que puedan provocar ruptura, acontecimiento, ¿no? En la tradición de Badiou, de Rancière. Es decir, político quiere decir que algo se rompe dentro de cierta lógica, dentro de cierta serialidad. Por ejemplo, la lógica del etiquetamiento, si uno logra colocar un punto de ruptura y decir, no, bueno, basta de medicar niños, ¿no? Por el solo hecho de que tienen síndrome de culo inquieto, así se le llamaba antes, ¿no? Es decir, o como dice un colega cordobés, amigo de Horacio Ferreira, si andaba por ahí Horacio, creo, hay un amigo, Eduardo López Molina, es un excelente psicólogo de Córdoba, que decía, la ritalina tiene esa virtud tan extraña que es una droga que toma el niño y calma a los demás. ¿Se entiende, no? O sea, es la única que los efectos se generan sobre los otros. Por supuesto, además, calma muy mal al niño, ¿no? Por supuesto, lo dopa. Pero decía, me parece que lo que hay que pensar es que no hay experiencia pedagógica natural. Esa es la primera cuestión, o sea, no hay. O sea, justamente la pista que de algún modo fue un poco inconducente con el surgimiento de la psicología evolutiva fue una pista romántica, que fue un cóctel de Piaget y Freud por un momento, que era la idea de que podíamos generar una especie de escuela que no violentara la naturaleza del niño. Y el punto es, ¿cuál es esa naturaleza? Su naturaleza es siempre cultural, ¿no? O sea, por supuesto que hay un componente biológico ahí muy duro a atender, y no es lo mismo tener un cachorro autista, sordo, ciego, ¿no? Bueno, pero el punto es que aún el cachorro autista, sordo y ciego se constituyen culturalmente de un modo específico, ¿no? Una pequeñísima anécdota. Un colega mexicano, Juan Álvarez Alcántara, de Cuernavaca, me acordé ahora, decía, una vez va a haber una comunidad indígena, porque él trabajaba en educación especial, y se sorprende al ver que hay un niño Down en la comunidad indígena, ¿no? Y dice, se bromea con él, ¿no? Dice, ¿cómo es que me sorprendo si él es especialista en eso? Pero bueno, no se le había ocurrido que podía encontrar un niño Down allí. Cuando termina de observar a la comunidad y cómo trabajaba el niño con los demás niños, se acerca al que hacía de pedagogo, digamos, de la comunidad indígena. No sé cuál era el rol, no creo que haya psicopedagogos en las comunidades indígenas. Y no creo que ahí consiga trabajo. Pero el punto es que se le acerca y Juan, con mucha honestidad, dice, fue el momento de mayor vergüenza en mi vida profesional, que fue que le pregunté simplemente
¿qué hacían con este niño, el niño Down? ¿Por qué fue el momento de mayor vergüenza de mi vida profesional? Porque el de la comunidad indígena no entendió la pregunta. Es muy importante advertir esto. No entendió la pregunta. No veían lo mismo. Dice, el segundo momento de mayor vergüenza en mi vida profesional fue cuando entendió la pregunta. Es decir, cuando entendió que a mí me preocupaba qué sucedía con este niño Down, ¿no? O sea, con este niño. Entonces digo, con el Down. Entonces, es decir, el pedagogo de la comunidad me dijo, dice, es que con este niño él hace y participa en todo lo que puede y en lo que no puede lo ayudamos. Como a todos, ¿no? Sí, es un sentido de inclusión, ¿no? Exacto, como a todos, como diciendo, ¿no? O sea, ¿qué obsesión particular tiene usted con los niños Down, ¿no? O sea, le sonaba como que le hubiera preguntado, ¿qué hace usted con los niños bajitos, ¿no? ¿Qué hace con los niños altos? Es decir, o sea... Era obvio. Exacto, o sea, hay ontologías diferentes, ¿entiendes? O sea, hay modos distintos de vivir, incluso la daunidad, ¿no? Entonces, por tanto, me parece que no tenemos exageradas pistas, pero las pistas parecen ser cómo lograr al fin prácticas escolares no etiquetantes. Y esto es muy fuerte porque creemos haber vencido las etiquetas porque vencimos, como bien tú te recordabas, a la disfunción cerebral mínima y la dislexia y ojalá alguna vez al retardo mental leve, esa tremenda etiqueta injusta que no tiene nada que ver con el cuadro de retardo mental y estamos diagnosticando masivamente a campesinos, pobres, inmigrantes. O sea, ojalá la logremos erradicar también. Ahora, el problema es que ese juego de etiquetas se renueva, ¿no? Los viejos disléxicos son ahora silábicos alfabéticos eternos, los viejos retardados mentales leves son operatorios concretos, ¿no? Sí, solo un cambio nominal, pero exacto, sigue pero la escuela sigue etiquetando, pero eso tiene que ver básicamente con este formato graduado y este formato simultáneo. Yo creo que tenemos muchas estrategias de enseñanza ya muy buenas y adecuadas. María Cristina Tenorio mostraba, por ejemplo, programas educativos como el MACOS, o sea, excelentes. O sea, tenemos mucha acumulación de experiencia pedagógica buena y que estoy seguro que muchos de los que están aquí las poseen. Entonces, hay veces que la pista no es tanto el combate a la enseñanza tradicional, puesto ahí tenemos un terreno conquistado ya bastante grande, que basta estudiar y compartir experiencias, sino, como bien tú decías, más bien cómo generamos formatos escolares, que no es lo mismo, formatos escolares alternativos, escuelas de puertas abiertas, escuelas que tengan una relación fluida con su comunidad, escuelas que puedan permitir ritmos diferentes, vivencias diferentes, currículas diversificadas, y donde ahí sí podamos poner en acción todo un saber didáctico acumulado que yo creo que tenemos, que es muy bueno, ¿no? Como para dar un mensaje en ese sentido más optimista. Pero creo que el denominador común, puedo terminar con esto, Luisa, es al fin recuperar confianza, ¿no? La recuperación de la confianza no es la banalidad de apelar, se entiende, como hoy bien ironizaba María Cristina, apelemos a la motivación de los alumnos por interesarlos, tampoco alcanza con decir confíen en sus alumnos que pueden aprender. No, el punto es cómo llegan ustedes a pasar por una experiencia en que uno lo convenza de que esto es posible. Y cómo lograr un punto de partida cuando uno propone una experiencia de aprendizaje en donde esta confianza esté de base. Esa es la manera en que criamos, ¿no? O sea, ningún niño hablaría si no es que partimos de la confianza de que aún ante el no hablar, habla, ¿no? Es decir, de que lo hacemos partícipe del juego de la lengua y si bien el niño no habla, comunica, contagia afecto, se contagia por el afecto y terminará hablando. Paradojalmente, terminará hablando aún cuando no parecía estar en condiciones madurativas para hablar, ¿se comprende? O sea, es bien importante que ahí no hay una secuencia en ese sentido lineal. Y déjenme una frase tierna nada más que tenía Ángel Rivier y una broma final. Ángel Rivier, que era un psicólogo entrañable, no llegó a conocer a sus nietos, murió muy joven, pero él precisamente decía que el mecanismo que al fin habíamos estado mostrando en la propia psicología cultural y la psicología del desarrollo en general, es que solo precisamente se desarrollan los sujetos humanos a partir de que se confíe, es decir, a partir de que se les atribuya más competencias que las que tiene, no menos, más que las que tiene. Por eso le hablamos a un bebé que aún no habla, ¿se entiende? Lo hacemos partícipe de un juego dramático más amplio, pero en el cual también está la lengua, y termina hablando por eso. A ese efecto, bonitamente, Ángel Rivier lo llamaba efecto abuela.
Pues decía que las abuelas en las culturas son las que más capacitadas están para atribuirle mayores capacidades a sus nietos, ¿no? Toda abuela está convencida de que su nieto es el más genial, ¿se entiende? Que su nieto es el que seguro tiene más competencia que los demás. Y ese efecto, un poco dulcemente, es el mismo efecto, por supuesto, de cualquier práctica de crianza, es el que al fin genera paradojalmente desarrollo. Es cuando hay una sobreatribución contra todo nuestro temor de que nuestros psicodiagnósticos deben llevarnos a la capacidad justa para medir la enseñanza justa. No, parece que la creencia se basa muy por el contrario en sobreatribuir. El problema es que, decimos, perdonen para los que ya me hayan escuchado esta broma, es que la escuela, en vez de generar un efecto abuela, de confianza plena en el niño, genera un efecto suegra de sospecha sistemática. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Nuevamente, todo un placer compartir contigo. Y esperamos que a través del documento o de los documentos que Ricardo nos deja resultado y memoria de este seminario, podamos todos y todas seguir profundizando en estos aspectos tan interesantes. Gracias, Ricardo.